Buen día, bienvenidos a un podcast nuevo sobre el testimonio de Ernest Junger, Tempestades de Acero. Nuestro podcast de hoy, nada más y nada menos que se llama Ernest Junger y las guerrillas de verdad. Este es un tema muy interesante que estará grabado en la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco, para la materia de Historia Universal 1. Primero que nada, las guerras son un tema muy preocupante, en donde mueren millones de personas, miles de personas salen dañadas y pierden a su familia. Y pues hay varios testimonios sobre guerras y el día de hoy vamos a estar debatiendo una de ellas. Y para eso tenemos a nuestro primer invitado, que es nada más y nada menos que Jorge Daniel Galicia Guillón. Una bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por esta invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo sentiste el testimonio de Ernest Junger? Bueno, para empezar con este testimonio de guerra, pues se mencionan varios personajes, ¿no? Como entre ellos Hamrock, que es un astrónomo muy apasionado, pero que tiene una mala salud, es algo delgado, de pelirrojo y esto causa que le pongan varios apodos. Heisen, que era una persona robusta, que originario de Lisboa, pero hablando dejando atrás todos esos personajes, el principal es Ernest Junger. Pues él es un alemán eh, que fue un novelista y ensayista, hijo de un farmacéutico. Vaya, vaya, vaya. Esto es muy interesante, ¿no? Ya que como una persona normal se puede convertir en un soldado y prácticamente perder todo en una guerra, ¿no crees? Sí, pues él lo que quería era enlistarse en una legión extranjera, que esto ocurrió en 1913, y ya pues posteriormente, en el siguiente año, se prestó como voluntario a la guerra de Hanover, y ahí fue donde empieza todo este testimonio. Vaya, este podcast se está poniendo muy interesante, pero ¿qué te parece si añadimos a un invitado más? Y va a ser nuestro compañero Cristian Leobardo Ramos Carmona. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, aquí gracias a la Universidad del Valle de México. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues bueno, estoy preparado para las preguntas. Muchas gracias a ti por estar aquí. Cristian, coméntanos, ¿qué te pareció el testimonio de nuestro queridísimo Junger? Pues muy bueno, la verdad. La verdad lo estuve analizando un poco y bueno, me enfoqué en unas fechas, la verdad. Leí todo el testimonio, pero sin embargo hubo unas fechas que a mí en lo personal me impactaron un poco. Ay, estoy un poco agitado por lo mismo de que estoy haciendo unas actividades, pero bueno, una fecha que me impactó mucho fue la del 5 de marzo. En ese 5 de marzo, lo que platica que hay es que ahora sí como que una patrulla enemiga quitó los alambres que protegía ahora sí que toda la comunidad del ejército, por así decirlo, y pues ellos se dieron cuenta y lo primero que hicieron fue lanzar fuego y lanzar granadas y unas personas quedaron heridas. Una, pues obviamente falleció y otra tuvo heridas de bala en brazos y en piernas. Entonces, lo que comenta, o lo que yo quiero entender, es que él dice que cómo es la vida, ¿no? Porque uno de ellos comenta que era muy guapo. Entonces, bueno, eso es otro tema, pero yo creo que es bueno reconocer cuando alguien más es guapo. Y dice que era una persona muy guapa, muy, pues sí, muy apuesta, y que cómo era posible que teniendo esa virtud de poder conquistar a una niña o a cualquier persona,
pues haya fallecido en estos momentos de guerra. Y pues otra fecha que también a mí me impactó fue la del 9 de marzo, que fue igual que él estaba dormido y que empezó a escuchar así cosas muy extrañas, fue a buscar y después se percató que estaban ahora sí que un batallón estaba escondido. Y pues él se preguntaba por qué, ¿no? Y ya cuando se dio cuenta era porque era un batallón sin líder. Entonces por eso tenían miedo, porque no sabían qué hacer. O sea, no los mandaron a la guerra sin fusil, pero sí los mandaron sin un líder. ¿Alguna otra pregunta? La verdad lo que me platicas me pone la piel de gallina, ¿no? Cómo la vida de una persona cambia tanto y cómo la guerra es tan fuerte y mueren tantas personas. ¿Tú consideras que a Junger le haya quedado algo después de la guerra? Claro, ¿no? Yo creo que, bueno, en primera instancia todos tienen guerras consigo mismos, pero ahora sí que siendo una guerra entre países y defendiendo por lo que más quieres, creo que te deja más situaciones, ¿no? Ahora sí que creo que le dejó como, bueno, desde ese momento, le dejó como luego puedes tener oportunidades y sin embargo de la noche a la mañana puedes perder todo, ¿no? Como tú lo comentas. Entonces yo creo que eso fue lo que más le impactó a él en su vida, de que a lo mejor y el chavo era muy apuesto, etcétera, etcétera, pero pues por una guerra pudo haber perdido todo, ¿no? Y más bien lo perdió. Entonces no sé qué él haya pensado, pero es lo que a mí me deja, que creo que el momento es hoy y no hay que preocuparse por el mañana, porque a lo mejor mañana hay una guerra por la cual luchar y por la cual morir, pero lo que es importante es el hoy y el ahora, porque el pasado no se puede cambiar, el futuro es incierto y el presente es lo único que podemos manejar. Muy cierto y muy sabio lo que nos compartes en este podcast. ¿Y qué les parece si agregamos a una invitada muy especial? Y es nada más y nada menos que Julieta Gómez Sánchez. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Dime y platícame qué tal te pareció el testimonio de nuestro Ernest. Pues mira, a mí me impresionó mucho todo lo que decía en el libro y creo que cabe destacar que sí fue un testimonio muy fuerte ya que puede transmitir muchas emociones a través de sus palabras y sí estuve analizando mucho su obra porque había palabras complicadas y eso me llevó como a querer investigar más sobre el tema. Hubo una fecha en el 9 de abril de 1917 en donde nos platica que se reincorporó a la segunda compañía y que estaba por Meringes, me parece que se pronuncia así. Eh, y nos platica cómo fue todo esto, toda esta reincorporación que tuvo en la segunda compañía precisamente. Y pues como que da esas emociones, te las puede transmitir a través de palabras y se me hace muy impresionante que algo así pueda pasar, porque no muchos pueden transmitir eso y sí es muy importante que las personas que no han vivido ese tipo de cosas lean acerca de esto para reflexionar sobre todo lo que tuvieron que pasar nuestros antepasados y los antepasados de nuestros amigos y los conocidos para poder llegar a pues nuestra civilización, ¿no? Sí, me parece muy interesante todo esto. Y nos comenta el que 14 de abril de este año, el mando encomendó la misión de instalar a Fresno una cabecera de transmisión de mensajes. Eso también me parece muy interesante porque este es como que
Pues sí, lo que te decía de que es interesante ver cómo pasan todas estas cosas y cosas que nosotros no nos imaginamos, porque pues a nosotros no nos tienen acostumbrados a hablar de este tipo de cosas. Pues sí, es muy interesante los que nos platicas, Julie. Creo que es un tema, la guerra no es un tema muy común, que no se habla pues tanto, y es algo, a mi parecer, es algo que se debería de hablar con más libertad, porque no sabemos cuándo vamos a enfrentar una, o si va a pasar, o si no va a pasar. Nuestros antepasados pues sufrieron demasiadas guerras y lamentablemente hoy en día el hombre, a pesar de que no produce tantas guerras como antes, sigue con las guerras, y es impactante cómo el testimonio de Ernest Junger nos hace reflexionar sobre todo esto y sobre cómo son los tiroteos y cómo a través de un texto nos hace vivir esa emoción y ese miedo, esa tristeza que se vive en una guerra. Y bueno, el día de hoy también tenemos otra invitada, como muchos otros invitados que va a haber el día de hoy, y quiero darle la bienvenida a Andrea Aguado Rico, una bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Hola, hola, estoy muy emocionada. La verdad que esta historia me conmovió demasiado y hay demasiada historia en este libro, la verdad. Sí, la verdad es que nunca pensamos encontrar tanta historia en un solo texto, pero es impresionante cómo nos hace sentir tanto y cómo aprendimos tanto en esta lectura. Dime, Andy, ¿cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te transmitió esta lectura, este testimonio de nuestro Ernest? Créeme que estoy muy emocionada al hablar de esto. La lectura es demasiado interesante. Créeme que hay fechas muy importantes en el libro y la que más me captó, me emocionó es de 18 de abril al 27, que pues la verdad pasan muchísimas cosas, como buenas y malas. Hubo una parte donde pues sentí ese dolor que pues igual ellos sintieron en el momento, que fue que estaban huyendo de todas sus enemigos, perdón, de todos los enemigos, de cómo sentían esa sensación de adrenalina, de miedo, de, de estarse cuidando ¿no? Mutuamente todos, la verdad, que tenían que hacer un equipo y sacar sus indiferencias que tenían pues antes, ¿no? También decía que pues uno de su equipo pues fallecieron, ¿no? Pues pues muy feo la verdad que hayan muerto así, teniéndose que cuidar de pues de que no les dispararan, que no les cayeran alguna granada. La verdad que es muy interesante y el sentimiento es muy fuerte, la verdad. Y pues toca muchas cosas que muchas personas no vemos, lo que se vive en una guerra, a lo que van, a lo que tienen que estar súper centrados en que solamente tienen que matar al enemigo. Y pues la verdad me conmovió, la verdad, muchísimo, muchísimo. Muy cierto todo lo que nos dices, Andy. ¿Qué te pareció la fecha de nuestro querido 27, en donde, según tengo entendido, llega como un tipo de código descifrado, así como un mensaje a nuestro Ernest? ¿Sabes qué decía ese código? ¿Cómo te sentiste al leer eso? Pues la verdad me interesó porque decía que el comunicado decía que ellos tenían que salir de donde estaban porque iban a ser bombardeados. Entonces creo que se sintió de adrenalina en cómo tenían que pues reaccionar a esa situación. No sabían si llorar, si reír o simplemente quedarse en el mismo lugar. Así que ellos decidieron salir de ahí y pues a lo que viniera. Si tenían que morir, lo iban a hacer.
Muy cierto, recordemos que en esta batalla 3 compañeros salieron heridos. Fue muy lamentable lo que pasó el día 27. Otra de sus guerrillas, de tantas que tuvo Ernest, y es algo lamentable, ¿no? Y para esto también vamos a agregar a otro invitado especial, Alejandro Álvarez Gil. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Platícanos, ¿cómo te has sentido al leer este testimonio? ¿Qué fue lo que más te impactó sobre las fechas? Porque son muchas guerras que ha pasado Ernest. En una misma guerra ha pasado por muchos bombardeos, por muchas cosas. Platícanos qué fue lo que más te impresionó sobre esto. Sí, a mí lo que más me impresionó fue que al final, después de que huyeran de una batalla el 30 de abril, por fin pudieron descansar por un momento, aunque las condiciones del refugio no eran las más estables, ya que solamente contaban con una cama, y le ofreció la mitad a su amigo Q's. Y en cómo narra de que se sintió bien volver a sentir un colchón, me di cuenta de cómo sufren los soldados en situaciones como estas. Y también otra cosa que me gustó fue que como al final llegaron a un pequeño pueblo y los habitantes los trataron muy bien, ya que les ofrecieron mucha comida. Y esa misma noche hablaron sobre, bueno, los recuerdos de sus viejos compañeros mientras bebían una botella, ya que de los 12 soldados solo sobrevivieron dos. Esto fue muy triste ver cómo las personas que los acompañaron durante un tiempo se desvanecieron de una manera muy cruel. Y sin duda alguna esto demuestra que los únicos afectados en estos conflictos son los soldados y los civiles. Muy cierto eso. Creo que a veces el gobierno como tal no se da cuenta de lo que afecta a través de las guerras que provoca. Y gracias a Dios que las personas lo recibieron bien, a los soldados. Lamentablemente fallecieron muchos de ellos, pero nos dejaron un testimonio. Ernest nos dejó un testimonio que de verdad ha hecho que nuestros corazones se llenen de tristeza, de lágrimas, de comprensión hacia los soldados que van a una guerra, que están en el ejército, que se despiden de su familia para servir al Estado. Es muy impresionante todo esto. Por último, tenemos a una especiada más, que es Daniela Reyes Jiménez. Un saludo, ¿cómo estás? Hola Dani, estoy encantada, feliz de que me hayas invitado a este podcast de Ernest Junger. No, yo estoy más encantada de que tú y todos estén aceptando esta invitación para hacer este proyecto. Me emociona mucho porque no vemos que se hable mucho de guerras. Y, y es muy importante saber qué es una guerra, qué significa una guerra. ¿Tú, tú sabes lo que significó para Junger una guerra? ¿Tú tienes esta idea? Pues mira, sí tengo una idea, respectivamente con estos colegas que acaban de mencionar todo esto, pues ya dijeron toda la historia. Pero, ¿cómo vio la guerra Junger? Bueno, esta historia no la escribió como con una batalla de tres rosas, ¿no? Que no sufrió nadie, que no tuvo consecuencias, no, lo describió tal cual como era, no como el gobierno, como acabas de mencionar. Decían las cosas tal cual. Pero lamentablemente, este libro tuvo como que, este PDF fue crítica. ¿Por qué? Porque dijeron que escribió algo sumamente muy gráfico. Todo el libro, todo este texto y todo, son unas emociones muy fuertes, pero las más llamativas son por las entusiastas de las luchas, de los momentos agradables, porque ya después de la guerra fueron a un cierto sitio donde les dieron comida, aunque no todos regresaron, claro, y hasta le hicieron fiesta de bienvenida y todo eso. Ahí fue momentos agradables, a pesar de esa guerra que tuvieron. También tuvo críticas por glorificar la guerra y los momentos buenos. Aquí en este texto se menciona que Junger fue un veterano. Al investigar más sobre el libro, porque me llamó mucho la atención,
bueno, el testimonio, se podría decir, Junger tuvo una declaración, y te lo voy a decir tal cual, para que no se transgiverse la información. El tiempo solo refuerza mi convicción de que era una vida ardua y buena, y de que la guerra, con toda su destructividad, era incomparable escuela del valor. Bueno, para esto era Junger la guerra. Sí tenía consecuencias y todo, pero también lo veía de un lado positivo, se podría decir. Para mí, en mi postura, lamentablemente, los inicios, desde la historia de los inicios, los humanos siempre han estado en constante conflicto por diferentes motivos, avaricia, poder, para demostrar quién es mejor, ¿no? Por eso se causan las guerras. Pero lamentablemente los únicos perjudicamos, pues somos nosotros, los civiles, ya que nos obligan a matar por una lucha que no nos interesa. Y al final solo, pues mucha gente derrama sangre, soldados que tenían familia, que tenían una responsabilidad y lamentablemente pues esto no debería de pasar. Esa es mi postura y también la de Junger. Creo que todos estamos completamente de acuerdo contigo, Dani. A veces las personas, los seres humanos, somos muy, muy avariciosos, queremos demasiado poder, más tierra, más dinero, más de todo, y no nos damos cuenta del daño que le provocamos a nuestra gente, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos los que hacen guerras y todo eso son los que están en el poder, los que deberían de ver por el bien de los ciudadanos. Sin embargo, los mandan a guerras por luchas que la verdad es que a nosotros no nos interesa, no nos interesa tener más, más territorio, ¿no? Y menos si se trata de matar por conseguir eso. Creo que nadie quiere eso. Y pues invito ahora a todos los invitados del podcast a que den su opinión sobre la guerra, sobre el testimonio, qué les pareció, cómo sintieron eso, ¿no? Cómo los hizo sentir el hecho de que Junger proyectara su testimonio de una manera tan sin filtros, al fin y al cabo. Lo expresó como tal, como lo sintió, como fue, y eso lo agradecemos porque nos dio una idea de lo que es una guerra y definitivamente creo que nadie quisiera estar en ella. Así que les doy la palabra, compañeros. ¿Cómo se sintieron? Dani, pues la verdad es que es un testimonio muy triste y siento que a todos, pues incluyéndome a mí, pues como que nos marcó y nos dejó ese sentimiento de, pues como que comprender la situación y sobre todo a los soldados, porque sí debe ser algo muy difícil vivir algo parecido. Entonces, siento que logramos empatizar con la historia. Muy cierto. También algo que me sorprendió mucho de este testimonio y que creo que no lo hemos sacado es cómo tienen sus estrategias de guerra, ¿no? Como si lanzas una granada a la derecha, es que tomo el poder y si la lanzas al otro lado es que me retiro, o cómo hacían sus técnicas de bombardeo para, platicaban el testimonio que ponían bombas, granadas en la parte de abajo, hacían un hoyo, excavaban, ponían las bombas y luego ponían como tablas. Las tablas eran específicas para aguantar el peso de las personas cuando iban caminando, cuando iban marchando, pero en cuanto llegaba un camión, un carro o algo, esto se caía, activaba las granadas y pues obviamente explotaba. La verdad es que a mí esto me pareció sorprendente porque tenían un sinfín de estrategias, de formas para colocar las bombas, para comunicarse, como los códigos y todo eso. La verdad es que a mí me pareció sorprendente. No sé qué opinen ustedes. Sí, también me parece algo muy interesante porque pues sí hay muchas cosas que desconocemos y por lo mismo de que
pues no nos hablan mucho sobre estos tipos de temas, desconocemos y como que al enterarnos de esto, pues nos sorprendemos aún más. Al igual es muy sorprendente de cómo tienes que estar súper centrado y obviamente tener muchísima comunicación con el equipo que te dan, porque creo que ellos ya saben a lo que van, ya saben a lo que se están arriesgando, o que obviamente es su vida. Y creo que también es tener un plan, qué es lo que van a hacer, a dónde se van a dirigir, dónde van a dormir, qué van a comer, porque son muchas circunstancias lo que ellos pasan. Y creo que tener muchísimo cuidado en que no te disparen, en que tus granadas no se exploten, que pues tener muy mentalizados porque se va a sufrir, no se va ni a pues hacer fiesta ni nada de ese tipo de cosas. Creo que es una situación súper diferente que creo que en el libro nos cuenta lo que él vivió, lo, todos los comentarios que hicieron, que dónde fue, quiénes murieron, a qué pueblos fueron. Y creo que es un libro muy interesante que está muy centrado en la guerra, en lo que ellos sienten cuando están ahí, que es tener muchísimo miedo, me imagino, y que a lo mejor y nosotros tenemos una perspectiva súper diferente porque lo estamos leyendo a como nosotros lo viviéramos. Muy cierto tu comentario y tu opinión, Andy. La verdad es que es algo trágico y también se necesita de muchísima estrategia al momento de crear una guerra, al momento de crear los bombardeos y todo esto. ¿Tú qué opinas, compañero Cristian? Pues bueno, yo lo que opino es que yo creo que sí tienen, como todo, ¿no? Una estrategia, pero, um, pero sin embargo es algo que sí me están creer esto que pasa con la sociedad, que cómo es posible pues ahora sí que se peleen por armas, ¿no? No sé si me escucho. Si no me escucho bien, Creo que estamos bueno, presentando pero dificultades pues técnicas con tu micro, compañero. ¿Te parece si ahorita lo solucionamos y en lo mientras que lo solucionamos, escuchamos a Dani Reyes? a ver, ¿ya me escuchó? No. Creo que ya te escuchas mejor, compañero. Ok, mil disculpas. Bueno, yo lo que comentaba es que yo creo que, bueno, me cuesta mucho creer cómo es posible que se peleen realmente el poder de otro, ¿no? El mundo debería de estar en paz y lo peor es que mandan a los ciudadanos a luchar una guerra que a lo mejor ellos no tienen, ¿no? Que tienen familias, que tienen personas a las que querer y a las que, pues ahora sí que cuidar y prefiere el ejército o a veces el mismo gobierno pues mandar a otras personas a luchar sus guerras, ¿no? Entonces no estoy en contra del gobierno, pero sí estoy en contra de ese sistema y pues es lo único que yo podría decir. Creo que todos compartimos tu opinión, compañero. Creo que es injusto que el gobierno haga guerras y que no deje la paz. Es muy triste cómo se van relacionando las guerras y por qué se dan los motivos, cómo el hombre, el gobierno llega a ser muy avaricioso y manda a sus ciudadanos, a los cuales se supone que debe proteger, lo cual al mandar a las guerras obviamente que no los está haciendo, los está mandando a su muerte directamente y esto es muy triste. No sé qué opine mi compañera Dani Reyes. Pues sí, lamentablemente es algo muy triste. Y algo más que me gustaría complementar en este testimonio es que Junger nos incita de una forma indirecta a decir las cosas tal cual, invita al gobierno a decir las cosas tal cual como están pasando, que no las pinten de que no está pasando nada en las guerras, por ejemplo, que digan las cosas y que no guarden cierta información que es muy
importante. Por ejemplo, la guerra que se está viviendo en Ucrania y Rusia. Este, no están diciendo ciertos datos de las que personas que no están afectadas. Y por ejemplo, ahora hay más tecnología. Los reporteros están siendo atacados por compartir el contenido tal cual como es. Y pues lamentablemente a veces los seres humanos no aprendemos de la historia, del antes, y seguimos cometiendo los mismos errores. Creo que todos estamos de acuerdo. Y es increíble cómo también Junger nos plantea esto de decir las cosas sin miedo, a pesar de que muchas veces el gobierno, el Estado, los políticos silencian a los periodistas, silencian a las noticias, silencian al ciudadano que lo está viviendo para que las personas no sepan lo que realmente se está viviendo. Y es muy triste todo esto. No sé qué piense Alejandro, que nos puedas compartir. ¿Qué es la guerra para ti? ¿Qué te hizo vivir esta experiencia, este testimonio? Bueno, a mí me hizo dar cuenta que, como en primer lugar, bueno, esta sería mi propia opinión, que la historia, en específico el tema de las guerras, debería describir los soldados, ya que por lo regular, el que las escribe es únicamente el general, solo pone que, no sé, iniciamos la guerra, pero nunca, bueno, como ya lo dijimos anteriormente, nunca menciona todo lo que haya pasado en el campo de batalla. Y los soldados, bueno, como ya lo vimos en este testamento, dictan todo tal como pasó, no se guardan nada. Y eso, siento yo que más gente se debería dar cuenta para que vea qué consecuencias puede traer un conflicto bélico. Y de esta manera ya no los, los estén apoyando como en de Rusia contra Ucrania. Alguna gente de Rusia cree que está bien que Rusia está atacando a Ucrania. Hay dos posturas diferentes, una que sí lo apoya y otra que no. Y las que están rebelando, bueno, lastimosamente los están encarcelando, solamente por dar su opinión. Sí, es muy lamentable todo lo que está pasando ahorita, cómo, cómo el hombre llega a, a hechos tan lejos solamente por un territorio, solamente por su avaricia y así, y cómo llegan a callar, a encarcelar a las personas que de verdad lo están viviendo y llegan a afectar a esas familias que no tienen la culpa de nada y que al fin y al cabo nadie quiere una guerra en estos tiempos, ¿no? Ni en estos, ni en los anteriores, ni en los futuros. Compañero Jorge, ¿nos podrías dar tu opinión sobre la guerra, sobre el testimonio? Sí, claro, pues Ernest nos relata cómo es lo que vivió, ya que él sí lo presenció en carne propia, él estuvo ahí y nos relata cómo es la vida en una guerra, qué es lo que pasó durante ese tiempo que estuvo ahí. Y pues es como nos podemos dar cuenta cómo realmente son las cosas, ¿no? Porque muchas veces leemos o vemos cosas que ni siquiera son reales y pues no podemos decir si lo son o no, porque no hemos estado ninguno de nosotros en una guerra. Entonces, al leer todo esto, todo ese testimonio de guerra de Ernest, pues podemos darnos cuenta de muchas cosas y todo lo que pasan los soldados, ¿no? No solo qué es el conflicto, como dices tú, las personas no tienen la culpa y pues, pero van a proteger a su nación y pues estas son las consecuencias, ¿no? Pues sí, creo que al final del cuenta es muy importante este testimonio porque nos hace darnos cuenta de cómo es una guerra verdaderamente. Y creo que todos los comentaristas, todos los invitados, estamos de acuerdo con que una guerra es un acontecimiento muy lamentable en la cual no es necesaria llegar a una guerra para resolver algo. Creo que somos humanos y podemos hablar. Jungler nos compartió esto y de verdad le vamos a agradecer mucho.
su testimonio sobre qué es una guerra, sobre cómo lo sintió, sobre cómo lo vivió para darnos una idea y sobre que no es necesario llegar a una guerra para solucionar algo, no llegar a una guerra por avaricia, por poder. Y pues lamentablemente los únicos perjudicados en una guerra pues somos nosotros, los civiles, ya que nos obligan a matar por una lucha que la verdad no nos interesa. Y creo que todos estamos de acuerdo en esto, en que una guerra no es necesaria, en que una guerra son muertes y muertes y muertes y significan más muertes. Y hemos llegado al final del podcast. La verdad es que me encantó estar con nuestros invitados. Fue un podcast súper, súper interesante. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego.